He tenido unos años realmente difíciles recientemente, pero estoy empezando a recuperarme este año. Ha sido complicado, especialmente porque no tengo apoyo de nadie. Culpo a mi exesposo por la mayor parte de esto, ya que él prácticamente arruinó mi vida y me dejó sola. Hace un año, mi exesposo Ezra y yo llevábamos juntos 2 años antes de casarnos. Estuvimos casados 3 años antes de que él decidiera dejarme el año pasado, mientras yo estaba en el segundo trimestre de mi embarazo. Ezra y yo nos conocimos cuando teníamos 22 años, recién empezando como empleados en la misma empresa. Trabajamos juntos durante algunos meses antes de que finalmente me invitara a salir, y comenzamos a salir. Todo era genial mientras salíamos y, pronto, decidimos casarnos. Después de eso, todo empezó a ir mal para mí. Creo que, al saber que tenía un anillo en mi dedo y que estaba completamente comprometida con él comenzó a darme por sentada. Primero, me convenció de renunciar a mi trabajo para que pudiera quedarme en casa a tiempo completo y encargarme del hogar. Al principio, era un poco escéptica, pero decidí hacerlo porque mi madre había sido ama de casa y mi padre siempre la había tratado con mucho respeto. Sin embargo, no me di cuenta de que Ezra no se parecía en nada a mi padre. A los 6 meses de haber dejado mi trabajo, empezamos a tener problemas económicos. Ambos trabajábamos en ventas, así que dependíamos de las comisiones, y creo que a él no le estaba yendo bien. Intenté hablar con él sobre volver a trabajar, ya que claramente teníamos dificultades económicas, pero se puso muy a la defensiva y me acusó de no confiar en él para manejar las finanzas. Me dijo que me concentrara en mi trabajo en la casa y que no me preocupara por el dinero. Comenzamos a pelear por estas cosas porque pensé que estaba siendo muy irrespetuoso, especialmente considerando que, debido a nuestro estilo de vida, tuvimos que depender de mis ahorros mucho más de lo que me hubiera gustado. Pero después de cada pelea, él siempre se disculpaba y me manipulaba emocionalmente para que lo perdonara. Realmente lo amaba y quería que funcionara, así que terminaba perdonándolo a pesar de mí misma. Esto se convirtió en un ciclo. Él me faltaba el respeto, se disculpaba y me compensaba, y yo me quedaba. Era muy agotador emocionalmente, pero en ese momento todavía tenía fe en que podía hacerlo funcionar con él. Aguanté esto durante mucho tiempo, pero ni siquiera eso fue suficiente para que él se quedara. Eventualmente, presentó una demanda de divorcio y, para asegurarse de no pagar pensión alimenticia, hizo todo lo posible para hacerme ver como una infiel. El año pasado, cuando tenía unas 10 semanas de embarazo, mi exnovio de la secundaria me contactó y me pidió que nos encontráramos para tomar un café. No creo que hubiera sido un gran problema si solo hubiéramos tenido una relación breve, pero, lamentablemente, teníamos una historia muy larga. Comenzamos a salir cuando teníamos solo 13 años y fue mi primer y único novio serio antes de conocer a Ezra. Mi ex, al que llamaré David, y yo estuvimos juntos casi 6 años antes de que decidimos separarnos de mutuo acuerdo en la universidad. Él había elegido ir a una universidad fuera del estado. Intentamos mantener una relación a larga distancia durante un año, pero no estaba funcionando, así que decidimos terminar en buenos términos. Después de eso, intentamos seguir siendo amigos, pero nos fuimos distanciando gradualmente. Después de conocer a Ezra, nadie más tuvo oportunidad, porque estaba completamente enamorada de él. Ezra sabía sobre David y nunca tuvo un problema con eso. Así que cuando le pregunté si podía ver a David para tomar un café, ya que no lo había visto en mucho tiempo, Ezra estuvo de acuerdo sin quejarse. Un par de amigos antiguos me dijeron que, después de graduarse, David se había mudado a Nueva Zelanda con su tío y había estado trabajando allí desde entonces. Rara vez visitaba, y cuando lo hacía, solo veía a su familia y regresaba rápidamente. El año pasado, tomó unas vacaciones adecuadas para volver a casa y encontrarse con todos, y por eso me pidió que nos viéramos. Ezra sabía todo esto porque incluso le mostré el mensaje que David me envió, y era completamente platónico, no había nada romántico en él. Sin embargo, cuando Ezra lo mencionó en la corte, lo hizo parecer como si siempre hubiera estado enamorada de David y que esa reunión en la cafetería había sido la primera de muchas reuniones secretas, aunque fue la única vez que lo vi después de nuestra ruptura. No tenía pruebas, solo afirmó que nos había visto tomados de la mano, pero no logró tomar una foto porque estaba demasiado horrorizado. Lo peor fue que logró que un par de amigos mutuos testificaran en mi contra. Sin embargo, lo que realmente me afectó fue la decisión de mi madre de creerle a Ezra y testificar en mi contra. Mi madre y yo ya habíamos tenido nuestras peleas habituales mientras estaba embarazada, pero, a medida que pasaba el tiempo, las discusiones empeoraban porque él estaba cada vez más molesto por las finanzas. Con un bebé en camino, ni siquiera podía culparlo por ello, así que hice todo lo posible para reducir nuestros gastos. Pero incluso eso lo enojaba, así que decidí depender de mis propios ahorros sin decirle, para que no se molestara conmigo por cuestionar su capacidad para mantenernos. Sin embargo, supongo que nada de eso fue suficiente,
porque eventualmente me entregó los papeles de divorcio después de una pelea, ya que no había hablado con él durante una semana. Eso fue porque me había llamado a mí y a nuestro bebé parásitos y no podía soportarlo. Él fue quien me hizo renunciar a mi trabajo y me prometió que se encargaría de todo. No estaba enfadada porque me llamaran hombres, sino porque había incluido a nuestro hijo no nacido en sus insultos, lo cual era inaceptable. Cuando me entregó los papeles del divorcio, quedé completamente impactada. Mi primer instinto fue disculparme y suplicarle que se quedara, pero ni siquiera eso funcionó. Me dijo que se iría ese mismo día y que no quería tener nada que ver conmigo ni con el niño. Fiel a su palabra, empacó sus cosas y se fue. Poco después, me envió documentos legales para terminar sus derechos parentales. Se programaría una audiencia judicial pronto, y todo lo que tenía que hacer era responder y asistir. Pero eso solo trataba sobre la custodia de nuestro hijo. El divorcio fue un caos completo que aún tenía que enfrentar. Contacté a una amiga que trabaja en un bufete de abogados, quien me puso en contacto con uno de sus mejores abogados de divorcio y, además, pagó sus honorarios por mí, ya que yo apenas podía permitírmelo. Me tomó una semana decidir qué hacer, pero finalmente decidí seguir adelante con el divorcio, aunque en mis términos. Había estado muy infeliz en este matrimonio y me di cuenta de que la única razón por la que le había suplicado que se quedara era porque estaba acostumbrada a él. Pero si tenía la oportunidad de empezar de nuevo, sería tonto dejarla pasar, especialmente porque pronto me convertiría en madre. No quería que mis malas decisiones arruinaran la vida de mi hijo, así que decidí aceptar el divorcio, pero quería una pensión alimenticia para poder mantenerme al menos hasta que pudiera volver a trabajar y ganar suficiente dinero. Pensé que era justo, ya que Ezra mismo me había convencido de dejar mi trabajo y ahora estaba presentando el divorcio. Era su responsabilidad asegurarse de que yo estuviera bien. Ahí es donde comenzaron los problemas. Ezra no estaba dispuesto a pagar pensión alimenticia y empezó a manipular los hechos para hacerme parecer una coqueta que constantemente buscaba la atención de otras personas. Incluso afirmó que yo había vivido de su dinero durante los últimos 3 años después de dejar mi trabajo por mi cuenta y esperaba que él se encargara de todo. También dijo que el bebé no había sido idea suya, que no estaba de acuerdo con tener un hijo, pero que yo seguía adelante con el embarazo en contra de su voluntad. Por lo tanto, no creía que me debiera nada porque, según él, yo era quien había agotado sus ahorros. Además, me acusó de tener un romance con David, diciendo que nos había visto juntos personalmente, pero que me había perdonado porque quería intentarlo de nuevo. Ahora, decía que ya no podía hacerlo. Las cosas se pusieron muy feas, y mientras yo llamaba a mis amigos para que testificaran por mí diciendo la verdad, él convencía a sus amigos para destruir mi reputación, pintándome como una buscadora de oro coqueta. Incluso llamé a David para que testificara y confirmara que solo había estado en la ciudad por un mes y que solo me había visto una vez. Pero Ezra afirmó que mentíamos y, de alguna manera, logró convencer a mi madre. El golpe final fue cuando mi madre testificó en mi contra, diciendo que le parecía totalmente creíble que yo estuviera teniendo un romance con David, ya que siempre había tenido un lugar especial en mi corazón para él. Además, aseguró que, según lo que conocía de Ezra, él nunca haría algo para lastimarme. Cuando finalmente se resolvió todo, no obtuve ninguna pensión alimenticia, y mi madre me cortó de su vida. Ezra también logró librarse de ser un padre responsable al renunciar a sus derechos, aunque, sinceramente, me alegro de que alguien como él no sea parte de la vida de mi hijo. Por lo menos, sigo recibiendo algo de manutención infantil, aunque sea poco. Después del divorcio, al darme cuenta de que no recibiría ningún apoyo, decidí no perder el tiempo llorando sobre la leche derramada y comencé a buscar trabajo inmediatamente. El divorcio se finalizó un mes después de que nació mi hijo. Como estaba embarazada de forma visible mientras tramitaba el divorcio, nadie estaba dispuesto a contratarme. Vivía con mi amiga, la misma que me ayudó con el abogado, y ella fue lo suficientemente amable para cubrir todos mis gastos. Cuando di a luz, conseguí un trabajo en un mes y empecé a trabajar nuevamente. Aunque no pagaba mucho, eventualmente ahorré lo suficiente para mudarme a un pequeño departamento. Todo ha sido una gran lucha para mí, pero con algo de ayuda de amigos y familiares, he logrado salir adelante mientras equilibro el trabajo y la maternidad. Siempre he sentido mucha culpa por dejar a mi hijo con otras personas mientras trabajo, pero sé que tengo que hacerlo. Para compensar esa culpa, decidí gastar un poco más en la fiesta de cumpleaños de mi hijo, que será dentro de una semana. Ya envié las invitaciones a todos mis amigos, familiares que me han ayudado y algunos compañeros de trabajo. Va a ser un poco costosa, pero conseguí un nuevo trabajo hace 2 meses que paga mucho mejor, así que puedo darme el lujo de gastar un poco más. Además, ya he comenzado a pagar mis deudas, así que pensé que también podría gastar un poco en mi hijo. De alguna manera,
Mi madre se enteró de que estaba organizando una fiesta de cumpleaños para mi hijo y se ofendió mucho porque no fue invitada. Esto me parece muy sorprendente, considerando que ella es una de las razones por las que estoy luchando tanto para darle a mi hijo una buena vida. Me desbloqueó en las redes sociales y se puso en contacto conmigo hace unos días. Ni siquiera se molestó en disculparse. En cambio, comenzó a actuar como si tuviera derecho a todo, diciéndome que estaba muy ofendida porque no la había invitado a la fiesta de cumpleaños de mi hijo, aunque ella era la abuela y probablemente la única abuela en la vida de mi hijo, ya que mis suegros no tienen contacto conmigo y mi padre falleció hace algunos años. Me acusó de alejar a su nieto de ella y exigió que la invitara. No se detuvo ahí. Dijo que ahora quería estar activamente involucrada en la vida de su nieto y que no iba a tolerar mi comportamiento narcisista y egoísta más tiempo. Estaba sorprendida de que tuviera la audacia de decir algo así, especialmente después de todo lo que había hecho. No solo me hizo perder la pensión alimenticia con su testimonio en mi contra, sino que fue ella quien me cortó de su vida y me bloqueó en todas partes después de que Ezra la manipuló. No estoy segura de cómo alguien puede ser manipulado para testificar en contra de su propia hija, pero eso fue lo que pasó, y claramente significa que no me ama ni confía en mí. Todavía recuerdo que después de su testimonio, cuando la enfrenté para preguntarle por qué demonios haría algo así, ella me respondió diciendo que no quería tener nada que ver conmigo ni con mi hijo sin padre y que no me debía ninguna explicación. Me llamó infiel y dijo que la había decepcionado. Luego me bloqueó. Creo que ella es la narcisista y egoísta aquí, porque ni siquiera se molestó en disculparse. Simplemente comenzó a hacer demandas como si tuviera derecho a ellas. Cuando leí su mensaje, perdí los estribos y respondí de inmediato diciendo que no la invitaría a ningún evento, que no merecía ser parte de mi vida ni de la vida de mi hijo. Es una gran parte de la razón por la que hemos estado luchando el último año y, como no puede arreglar nuestras vidas, tampoco merece ser parte de ellas. Luego la bloqueé y pensé que eso sería el final. Sin embargo, ahora ha comenzado a contactar a todos mis amigos, familiares cercanos e incluso algunos conocidos de la escuela, tratando de que hablen conmigo para que pueda explicarme por qué hizo lo que hizo en el pasado. Les ha estado diciendo a todos que quiere que sepa que lamenta cómo me trató y que incluso está arrepentida por el tono del mensaje que me envió recientemente, pero que necesita una oportunidad para hablar conmigo y explicarme lo que realmente ocurrió. Según ella, después de que sepa la verdad, puedo decidir si quiero que esté en mi vida o no. El problema es que ni siquiera quiero darle la oportunidad de explicarse. No quiero escucharla porque, en mi opinión, no hay ninguna razón lo suficientemente válida como para justificar que mi propia madre arruinara mi vida. Esa es la verdad. Me siento un poco culpable de decirle esto a las personas, porque podría sonar demasiado insensible, así que no he respondido a nadie todavía. Estoy indecisa sobre qué decir. Actualización 1. He decidido que no voy a cambiar de opinión. Lo he pensado mucho y no se me ocurre una sola explicación que ella pueda darme que me haga sentir que debo perdonarla. Lo que hizo fue imperdonable, y ahora no quiero nada que ver con ella. Eso es lo que les he dicho a todos mis amigos y familiares que han estado contactándome por ella. Les agradezco que me hayan pasado el mensaje, pero realmente no quiero que se involucren más. Les pedí que, si ella los contacta nuevamente, la bloqueen, porque esto no es algo en lo que necesiten estar involucrados. Han pasado algunos días desde entonces, y el cumpleaños de mi hijo es en solo 2 días, así que estoy enfocándome en eso. Ya hice todos los preparativos, solo quedan algunos detalles de última hora, pero estoy tratando de mantenerme ocupada para no pensar en la situación con mi madre. Durante mucho tiempo he reprimido todo esto y he logrado hacerlo porque estoy muy ocupada que apenas tengo tiempo para pensar en lo que ha pasado en mi vida. Me mantengo ocupada para no pensar en lo del año pasado ni en lo de antes. Porque, siendo honesta, mi relación con Ezra siempre fue problemática desde el principio. Actualización 2. El cumpleaños de mi hijo fue hace casi 2 meses. Después de decirle a todos que ignoraran los mensajes de mi madre, todos lo hicieron, y ella no volvió a contactarme. En el último año, he estado bastante ocupada, así que no pude asistir a ningún evento familiar, y todos lo entendieron, por lo que nadie se ofendió. Sin embargo, la semana pasada finalmente logré tomarme un tiempo libre y asistir a la fiesta de compromiso de mi prima con mi hijo. Ahí me encontré con mi madre en persona después de más de un año. Me tomó por sorpresa, pero después de superar el impacto inicial, decidí ignorarla y seguir con mi día. Durante la primera hora no nos hablamos, pero luego se acercó y comenzó a hacerme plática. Parecía muy feliz de ver a mi hijo e intentó interactuar con él, pero él estaba muy tímido y solo se escondía detrás de mí. Había mucha gente en la fiesta, y no quería ser grosera ni armar un escándalo, así que decidí ser educada con ella. Le conté un poco sobre mi trabajo y mi hijo, y ella me dijo que le gustaría almorzar conmigo pronto si yo estaba dispuesta. Una vez más, comenzó a decirme que tenía mucho que contarme sobre todo lo que había pasado.
Fue entonces cuando decidí decirle que apreciaba que intentara enmendar las cosas, pero que realmente no quería eso para mí en este momento. Le dije que la conversación había terminado y luego me alejé. Sorprendentemente, respetó mi decisión y no volvió a molestarme. He estado pensando en esto desde entonces. Aunque puede que no la perdone incluso después de escucharla, realmente quiero saber lo que tiene que decir. No lo hago porque quiera salvar nuestra relación ni tengo esperanzas en eso. Es pura curiosidad lo que me lleva a querer escucharla. He hablado con un par de amigos sobre esto, y piensan que, si quiero una explicación y tal vez algo de cierre, definitivamente debería hablar con ella porque probablemente me ayude. Después de pensarlo mucho, decidí contactarla ayer después de desbloquearla. Le dije que estaría dispuesta a almorzar con ella hoy. No voy a llevar a mi hijo porque no estoy segura de si quiero perdonarla o no, y si no lo hago, no quiero que se encariñe con él ni nada por el estilo. Actualización 3. Acabo de regresar del almuerzo con mi madre hace unas 2 horas, y, bueno, hay mucho que procesar. Tan pronto como llegué al restaurante, ella comenzó a agradecerme por presentarme. Después de pedir la comida, no perdió tiempo y empezó a contarme directamente lo que había pasado. El año pasado, Ezra la visitó y le mostró un montón de capturas de pantalla y fotos, convenciéndola completamente de que yo lo había engañado con David. Incluso llegó al extremo de mostrarle una captura de pantalla de un supuesto mensaje de David, en el que se jactaba de que íbamos a quedarnos con el dinero de Ezra para irnos a vivir juntos. Ezra le dijo a mi madre que no había presentado esas pruebas a su abogado porque no quería humillarme aún más, ya que todavía me amaba. Pero creo que la verdadera razón por la que no presentó esas pruebas fue porque eran completamente falsas, editadas y manipuladas con Photoshop. Fueron suficientes para convencer a mi madre porque no tenía otra forma de confirmar la verdad, y probablemente le parecieron reales. Sin embargo, los expertos habrían descubierto la verdad fácilmente. Así logró que testificara en mi contra, y ella estaba muy molesta conmigo. Pero cuando se enteró del cumpleaños de mi nieto, se sintió aún más molesta porque no solo estaba perdiendo tiempo conmigo al creer que yo era una infiel, sino también con él, por lo que percibía como mis errores. Después de que le respondí al mensaje de manera contundente, comenzó a dudar de sí misma. Entonces, decidió contactar a David para preguntarle si realmente había enviado algún mensaje a Ezra. David le mostró pruebas de que nunca había hablado con él. Eso la hizo darse cuenta de que probablemente Ezra le había mentido, así que intentó contactarlo. Cuando él colgó el teléfono tan pronto como ella mencionó el tema, se dio cuenta del gran error que había cometido. Intentó que todos me convencieran de hablar con ella, pero ya era demasiado tarde, y yo había decidido no perdonarla ni escucharla. Ella me dijo que entendía completamente por qué no quería darle una oportunidad, y que si estuviera en mi lugar, probablemente tampoco querría escuchar. Sin embargo, sintió que debía contarme la verdad para ayudarme. Dijo que podríamos volver a la corte y hacer que Ezra pagara la pensión alimenticia que me debía, ya que la única razón por la que logró evitarlo fue acusándome de engañarlo y mintiendo sobre todo. Con su ayuda, creía que teníamos argumentos sólidos para hacerlo. Es mucho que procesar, y no sé cómo sentirme al respecto. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Todo esto ha sido muy pesado y me siento muy rara. No sé si quiero perdonarla, ni siquiera sé si puedo, porque ya me acostumbré a estar enojada con ella. Estoy tratando de entender su punto de vista, pero es difícil. No sé si debo volver a la corte y exigir la pensión alimenticia, o si ya no vale la pena. No tengo respuestas para nada en este momento. Supongo que tomaré mi tiempo para pensar en todo antes de tomar alguna decisión. Actualización 4. Han pasado casi 6 meses desde mi última actualización, y aquí está la situación. Decidí volver a la corte para exigir los pagos de pensión alimenticia. Pasamos por todo el proceso de negociaciones nuevamente, pero esta vez mi madre estaba de mi lado. Incluso contacté a los amigos de Ezra que habían testificado en mi contra la primera vez. Él los había manipulado, así que decidí hacer lo mismo, pero con la verdad. Les expliqué que yo era una madre soltera que estaba luchando por salir adelante debido a lo que hicieron. Muchos de ellos ya se sentían culpables por haber testificado en mi contra, así que estaban dispuestos a testificar a mi favor esta vez. Cuando le informé a Ezra, le dije que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo fuera de la corte si él pagaba lo que me debía. Supongo que sabía que no tenía salida, así que aceptó. Ahora voy a recibir cheques mensuales hasta que decida casarme nuevamente. Además, recientemente he estado hablando con David nuevamente. Se disculpó por no contarme antes que mi madre lo había contactado para confirmar si había hablado con Ezra. Dijo que quería mencionarlo en su momento, pero era incómodo debido al divorcio. Desde entonces, no hemos dejado de hablar, y estoy empezando a desarrollar sentimientos por él nuevamente. Él me confesó que nunca dejó de amarme.
Actualmente vive en Nueva Zelanda y sigue intentando que lo visite. Es probable que lo haga pronto. Mi madre y yo también estamos trabajando en nuestra relación, y hasta ahora va bien. Sigo enfocándome en mi hijo, y eso siempre será mi prioridad, pase lo que pase.